de lo que respecta a la especialidad en pediátricos. No sé si logran ver la pantalla. Hola. Sí, doctor, sí se ve. Sí se ve, doctor. Ok. Eh, bueno, no es de mi preferencia hacer las clases virtuales porque yo sé que ojalá que el 10% de la gente me esté atendiendo. Calculo que el otro 90% está en otra cosa, pero esperemos que yo me equivoque. Entonces, la situación es esta, que vamos a hablar de la patología neuroquirúrgica en niños. La hidrocefalia es de lejos una de las cosas más comunes y de alguna manera, de forma sencilla, se trata de un aumento del volumen del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Desproporcionado para el tamaño de la cabeza o para el tamaño de los ventrículos. El líquido cefalorraquídeo está en una permanente producción y reabsorción. Entonces, un desequilibrio de esta situación entre la producción y la reabsorción es la primera causa de hidrocefalia. Sin embargo, también puede haber hidrocefalias congénitas a raíz de que haya alguna malformación, que haya alguna alteración morfológica en el cerebro y sobre todo en los espacios por donde discurre el LCR. Si el líquido cefalorraquídeo tiene alguna obstrucción mecánica, que va a haber hidrocefalia desde que el niño nace. En el contexto de una, los prematuros hacen hemorragia intraventricular y en ellos se puede dar hidrocefalias obstructivas posterior al sangrado intraventricular que ellos tienen, y eso se catalogaría como una hidrocefalia adquirida, o niños que pueden desarrollar tumores, ¿no? Los tumores que son en el ventrículo pueden generar, eh, pueden generar una, uy, ¿y esto? Pueden generar una obstrucción, un tumor en el ventrículo, en el acueducto de Silvio, en el foramen de Monro. Un tumor en el tronco cerebral podría obstruir el drenaje adecuado de LCR. Entonces también pueden haber causas adquiridas, tanto congénitas por malformaciones o adquiridas por lesiones que se dan después del nacimiento. En pediatría el rango es muy amplio de volumen de LCR, porque tenemos desde neonatos hasta niños de 12, 14 años. Entonces, para hacer una extrapolación de alguna manera válida, yo prefiero hablar de los adultos, ¿no? Para que tengan, en general, un adulto tiene entre 90 y 150 centímetros cúbicos o mililitros de LCR, siendo el 80% de este volumen el volumen intraventricular. El 20 restante está en las cisternas, en los surcos que rodean al cerebro, ¿no? Y también en la médula, alrededor de la médula. Nosotros producimos, en un adulto me refiero, aproximadamente medio litro de líquido al día. Eso quiere decir 20 mililitros por hora aproximadamente. Y eso se reabsorbe también en un día. Tomando en cuenta que el volumen es más o menos de 100 mililitros, entonces calculamos que unas 5 veces recambiamos de LCR en un solo día. ¿Hasta ahí se entendió? Se entendió. La composición del líquido básicamente es agua, pero también tiene azúcar. Esto del azúcar es importante porque la hipoglucorraquia que puede haber puede dañar neuronas. Entonces, la hipoglicemia en general es dañina por la hipoglucorraquia que causa secundariamente y el sistema nervioso se queda sin azúcar. Entonces, al sistema nervioso no le puede faltar ni azúcar ni oxígeno. Y eso se lo da a la sangre, ¿verdad? Entonces, la compolitos, neurotransmisores, algunos metabolitos, pero lo más importante es que tiene un 50% de la glicemia, ¿no? Eso lo sabemos desde que estudiamos laboratorio. Y de estos parámetros, lo que yo prefiero que recuerden de acá en adelante, así tengan otra especialidad, no sé, oftalmología, ginecología, igual uno debe saber más o menos de qué se compone el líquido cefalorraquídeo.
Es un líquido cristal de roca, o sea, totalmente transparente, cristalino. Puede tener máximo 5 leucocitos, en general son linfocitos, 5 células blancas por milímetro cúbico, máximo. Si tuviera más, estamos hablando de una infección, ¿no? Si es menos de 100, muchas veces son virales, más de 100 piógenos. Las proteínas deben estar entre 15 y 45 miligramos por decilitro, y la glucosa en LSR debe ser aproximadamente la mitad de lo que hay en sangre, ¿ya? Eso es lo más importante en cuanto a valores de analítica. La circulación va a estar determinada por las zonas de producción. ¿Dónde se produce el grueso del volumen del LSR? En los plexos coroideos. ¿Y dónde están los plexos coroideos? Dentro de los ventrículos, especialmente alrededor del foramen de Monro, en los ventrículos laterales. Hay un poco también en el tercer ventrículo, y también hay una buena cantidad en el cuarto ventrículo, ¿cierto? De ahí parte el LSR y va a hacer su recorrido alrededor de todo el cerebro, para que el cerebro esté en una especie de cámara, de una tina, ¿no? Como que está flotando el cerebro. De esa manera tiene un efecto de protección mecánica también para los golpes, los movimientos. Vamos a verlo esto aquí, que también debe ser algo que deben tener todos grabados en la cabeza. El plexo coroideo de los ventrículos laterales y del cuarto ventrículo producen LSR. El LSR de los ventrículos laterales pasa por el foramen de Monro al tercer ventrículo, y del tercer ventrículo pasa al cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio, que está en el tronco cerebral. De ahí que cuando hay una compresión en el tronco cerebral podemos tener hidrocefalia obstructiva. Una vez que llega el líquido cefalorraquídeo al cuarto ventrículo, puede tener dos caminos. Uno descendente, que es el que toma por el agujero de Mayendi hacia la columna, hacia el canal central de la médula, ¿no? Va para abajo, bañando la médula. Y otros conductos laterales, que son los agujeros de Luschka, para ir lateralmente, ¿a dónde? Hacia la convexidad del cerebelo y hacer un camino ascendente por la convexidad del cerebro también. Y en el cerebro, en la superficie, son las vellosidades aracnoideas las que captan el LSR y lo introducen ¿a dónde? A la circulación venosa del seno longitudinal superior. Ese líquido cefalorraquídeo termina en la circulación venosa. Entonces, los plexos coroideos jóvenes, a ver, presten atención aquí, los plexos coroideos que son de irrigación arterial producen LSR. ¿Y dónde termina el LSR? Reabsorbido por las vellosidades aracnoideas a la circulación venosa. Quiere decir que es una especie de pulmón al cerebro, ¿no? Le llega circulación arterial y recibe o recapta LSR a través de circulación venosa, que es recaptada o reintroducida a la circulación, pero la circulación venosa del seno longitudinal superior. ¿De acuerdo? Entonces la hidrocefalia, regresando al punto, es un desbalance entre la producción y la reabsorción, tomando en cuenta que también pueden haber disturbios en la circulación del LSR. Cuando hay un stop, un bloqueo, una obstrucción mecánica, física, estructural en el cerebro por una malformación, podemos tener una hidrocefalia congénita. Si esa obstrucción se fue dando en el transcurso de la vida, hablaremos de una hidrocefalia adquirida. Acá tenemos dos clasificaciones, la clasificación, más general de hidrocefalia comunicante y no comunicante. La no comunicante es aquella que también se llama obstructiva. ¿Por qué se produce la hidrocefalia comunicante? ¿Qué quiere decir? Que los espacios, como su nombre indica, están comunicados, están permeables, pero sin embargo el paciente tiene hidrocefalia. Eso es porque hay una dificultad en la reabsorción y la circulación. Por ejemplo, si uno tiene una meningitis tuberculosa, si tiene una aracnoiditis postmeningitis, en la circulación del LSR y en la reabsorción del LSR. Entonces, a pesar de que los espacios están comunicados, no tienen una buena reabsorción y hacen hidrocefalia. ¿De qué tipo? Hidrocefalia comunicante. La no comunicante o obstructiva es aquella
en la que hay una estructura, un compromiso físico, estructural que detiene, obstaculiza el pasaje adecuado del LCR por los acueductos, por las cisternas, por los ventrículos, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí que los niños, los pequeños, sobre todo cuando son menos de un año, van a tener algunos signos clínicos de hidrocefalia que deben ser evidentes. Primero, que la fontanela anterior está muy tensa. Recuerden que la osificación del cráneo no se da en el recién nacido, todavía va a tomar unos meses. Entonces, en el primer mes, sobre todo en neonatos, podemos nosotros palpar acá la fontanela anterior, que es un rombo de cartílago. Si hay hidrocefalia, eso va a estar muy tenso. La piel del cuero cabelludo está muy delgadita y con venas dilatadas. ¿Por qué las venas se dilatan? Bueno, asumimos que en el afán de que tienen la naturaleza por recaptar el LCR, prolifera las venas en la cabeza, en el cuero cabelludo, para tratar de capturar, tiene una sed de LCR, ¿no? Por otro lado, la mirada en sol naciente o sol poniente, ¿no? Como si fuera un sunset. Vemos que los ojos se van para abajo, mejor dicho. Y hay una pequeña retracción del párpado superior. Eso también se asocia al síndrome de Parinot. El síndrome de Parinot, para quienes les gustan los epónimos, es la tendencia a la mirada hacia abajo o la dificultad para la supraversión ocular. O sea, hay una dificultad para mirar hacia arriba de estos niños. Y eso da esa apariencia, ¿no? Que están con una mirada de sol, de un sunset, del sol poniente, ¿no? Cuando el sol se va. Y entonces, esto también se da en parte porque cuando se comprime la lámina tectoria, en la lámina tectoria tenemos el control de movimientos oculares en general y que contribuyen a que uno pueda mirar para arriba. Cuando se comprime la lámina tectoria en el tronco cerebral por hidrocefalia, aparece esta mirada hacia abajo. También es importante en esta diapositiva observar que podemos determinar en algunos signos clínicos de inicio agudo o de inicio gradual de acuerdo a la forma de instalación de la hidrocefalia. Por ejemplo, vamos a decir, un niño que está, digamos, medianamente estable, ha nacido, pero tiene una hemorragia intraventricular, hace un sangrado en el cerebro. Ese sangrado obstaculiza el drenaje del LCR y hace una hidrocefalia aguda. Si la hace aguda, el niño se va a tornar irritable, va a ponerse obnubilado, ¿no? Soporoso, y posiblemente va a empezar a vomitar. O sea, en cuestión de minutos a horas, el niño va a perder su estabilidad neurológica, va a empezar a deteriorarse, va a empezar a comprometerse en su sensorio, va a estar primero dormido, soporoso, y en ese camino puede vomitar como hipertensión endocraniana, ¿no? Pero aquellos pacientes que tienen un inicio gradual, ¿no? Es decir, que la hidrocefalia no se da por un sangrado, por ejemplo, sino porque lentamente se ha ido formando un pequeño tumorcito en el cerebro, ¿no? Cuando los trastornos son muy, muy lentos, el cerebro se va adaptando, ¿no? Y entonces la hidrocefalia se va instalando, pero el paciente sigue casi con muy pocos signos. Incluso la mamá, el papá piensan que eso es algo normal, ¿no? Y entonces en esos casos de inicio gradual es que vemos a esos niños cabezones, con cabezas gigantes, ¿no? Y tienen incluso retardo mental y retardo del desarrollo psicomotor, ¿ven? Entonces es muy diferente la forma de iniciar aguda, con una hipertensión endocraniana y trastorno de sensorio agudo, o aquellos inicios graduales, muy progresivos en los casos de los tumores, por ejemplo. Entonces acá veíamos algunas causas, ¿no? El cuadro clínico siempre aumento de tamaño, la cara aparentemente pequeña, la piel delgada y tensa, las venas prominentes, podría haber rigidez de cuello. Claro, cuando hay una meningitis que causó la hidrocefalia, va a haber rigidez de cuello. Algunas causas comunes, la hemorragia intraventricular en prematuros, las infecciones, la malformación Chiari, que sería bueno que la revisen después, cuando se obstruye el conducto de Silvio, que está en el tronco cerebral, o en la malformación de Dandy Walker, que también los invito a revisar.
Esta es una tomografía de un paciente con hidrocefalia, un niño pequeño. Vean ustedes que tienen unos ventrículos enormes, dilatados. Vean ustedes que estas cositas de acá son los catéteres. Se han puesto varios catéteres en el afán de derivar, de sacar este líquido que está en exceso. Ahora vamos a ver esto. Miren, una cabeza enorme, una niña despierta, posiblemente esta niña come y todo eso, no está vomitando. ¿Por qué? Porque es un cuadro crónico. Para que llegue a esta cabeza es que se ha instalado tan lentamente que la paciente lo va tolerando. Pero vaya si lo va tolerando, ¿de qué manera, no? Con retardo del crecimiento, retardo del desarrollo, ¿no? Trastornos del lenguaje. Ya vemos que la niña no desarrolla como debería normalmente. Lo que yo les explicaba, ¿no? La hipertensión endocrinal aguda, con cefalea, náuseas, vómitos, compromiso visual, el signo de Parinot podría haber, y puede llegar incluso a la muerte, porque se instala en cuestión de minutos a horas. Mientras que una hidrocefalia crónica puede, pues, tener la cefalea, la cabeza grande, descontrol esfinteriano, alteraciones mentales, de memoria, etc. Esto es un espécimen de un cerebro con hidrocefalia, que especialmente yo lo pongo, ¿por qué? Porque se ven las astas temporales. Las astas temporales no deberían de verse normalmente tan grandes. Máximo son de 5 milímetros. Esto de hecho que tiene más de 2 centímetros. ¿Y por qué también me gusta esta diapositiva? Porque vemos acá el famosísimo edema transependimario o el edema hidrostático, el edema de la hidrocefalia. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay líquido aquí en el ventrículo que está a presión incrementada, o sea, es una hidrocefalia hipertensiva, el líquido empieza a meterse por el parénquima, se empieza a filtrar, porque aquí en el ventrículo está a presión. Eso hace que las zonas colindantes con los ventrículos estén húmedas, como una pared que se humedece. Bueno, vean ustedes cómo alrededor del parénquima, el parénquima que está alrededor de los ventrículos está edematizado. Y ese edema, aparte del, ya van a hablar ustedes del el edema citotóxico, vasogénico, bueno, hay un edema de hidrocefalia, que es el edema hidrostático. Tomografías que muestran un poco eso, la dilatación de los ventrículos, los surcos de la convexidad cerebral están apretados, las astas temporales son más de 5 milímetros, ¿no? Incluso da la apariencia, los ventrículos laterales y el tercer ventrículo dan una apariencia de una cabeza de un ratón Mickey, dicen, ¿no? Muy parecida, porque se dilata, ¿no? Se dilata y esto pasa a tomar un buen volumen. Hay un índice que los invito a revisar que se llama el índice de Evans. Es un valor numérico que ayuda para determinar el cuadro de hidrocefalia, si existe o no, ¿sí? Consiste en medir las astas frontales acá y el diámetro biparietal acá. Si esta distancia intraventricular es mayor a la mitad de esta distancia, estamos hablando de hidrocefalia. Este es el índice de Evans, con B chica, Evans, como Eva, pero con N y S, Evans. ¿Cómo se trata una hidrocefalia? Bueno, en muchos niños lo que hacemos son derivar, pasar el líquido de los ventrículos al abdomen, ¿sí? ¿Cómo es esto? Ponemos un catéter de silicona, recuerden ustedes que la silicona es totalmente tolerable por el cuerpo, y entonces el tubito va al ventrículo, perdónenme, el tubito va al ventrículo y ese tubito va por encima, por debajo de la piel hasta la barriga. A veces se puede hacer un corte aquí y se mete a la yugular, ¿sí? A la yugular interna, y el catéter termina drenando su líquido al corazón. Ahorita lo veremos. Primero es lo más común, que el tubito, que el catéter peritoneal vaya por la pared del tórax, por la piel, debajo de la piel subcutáneo, y al llegar al abdomen se introduce la cavidad peritoneal. Entonces, la madre naturaleza hace que el líquido que pase del ventrículo caiga al peritoneo, del ventrículo al peritoneo, y aquí en el peritoneo se reabsorbe el líquido. Pero ahí va interpuesta esta válvula. ¿Por qué razón? Porque si nosotros pusiéramos solo un tubo de aquí arriba al peritoneo abajo, por diferencia de alturas, siempre estaría saliendo el líquido de acá para acá.
porque la cabeza suele estar más arriba del abdomen. Y por otro lado, cuando el niño puje, haga valsalva y la presión abdominal sea mayor, el líquido volvería del peritoneo al cerebro. Es por eso que a alguien se le ocurrió poner una válvula. Esta válvula lo que hace es permitir solo que el exceso de líquido drene. Lo que no sea excedente, lo que conserve una presión normal, no drena. Entonces quiere decir que la válvula tiene un umbral, digamos, ¿no? Un punto a partir del cual, cuando la presión es mayor de ese punto, drena. Si la presión no alcanza ese punto, no drena. Y segundo, que la válvula permite que solamente haya un pasaje unidireccional de líquido. Solamente en ese sentido, de arriba a abajo. No permite el camino inverso. Veamos ahí, este es el catéter que va al ventrículo cerebral, esta es la válvula, que es de silicona también, y el catéter más largo que es el catéter peritoneal, todo de silicona. Pero a veces, como muestran en este ejemplo, en este diagrama, el catéter con la válvula terminan introduciéndose en el cuello hasta la yugular, para que el líquido vaya a la circulación venosa, a la aurícula derecha. Por eso se llama derivación ventrículo atrial. ¿Y cuándo se hace una derivación ventriculateral? Bueno, si yo tuviera una peritonitis, un abdomen agudo, un paciente que tiene una complicación abdominal, no se me va a ocurrir poner un catéter que está conectado al cerebro a ese peritoneo contaminado. Lo derivo hacia el corazón. Entonces, son raras las veces, pero puede darse que uno necesita evitar una infección y entonces pasa el catéter hacia la aurícula derecha. Pero, como la tecnología ha ido mejorando, ahora hacemos ventriculoscopías. Hacemos observaciones del ventrículo por un endoscopio y nos permite este endoscopio fenestrar, abrir el piso del tercer ventrículo. Acá ustedes lo ven, el piso es una membrana que está justo por debajo del tercer ventrículo, por eso se llama el piso del tercer ventrículo. Y al abrir esa membrana, nosotros comunicamos los ventrículos con las cisternas de la base del cerebro. Curiosamente, muchas hidrocefalias pueden remitir sin necesidad de válvula. Entonces, esto es lo que se ve en el ventrículo. Uno ve así el piso del tercer ventrículo y lo perfora, le hace un huequito. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sí, doctor, yo tengo una pregunta. Diga. Mencionó que debido a la tecnología se utiliza esta técnica, entonces ¿es un reemplazo de la derivación ventriculateral o todavía se sigue utilizando la derivación ventriculateral? Se sigue usando con mucha frecuencia la derivación ventrículo peritoneal. La peritoneal es muy usada por el hecho de que no siempre se tienen endoscopios en todos los centros. Segundo, que a veces, a pesar de la endoscopía, hay hidrocefalias que son persistentes y entonces uno tiene que tener siempre una válvula como último recurso. Y entonces lo que hace la endoscopía es ayudar a muchos casos, pero no siempre es la panacea, ¿no? Hay casos en los que la reabsorción es nula y comuníquese lo que se comunique, igual sigue habiendo un deterioro en la reabsorción. Porque dicho sea de paso, a veces se usa el endoscopio, miren ustedes, y se hace una plexectomía. ¿Qué cosa es una plexectomía? Metemos un cauterio y coagulamos un poco de los plexos coroideos con el endoscopio. Y de esa manera reducimos la producción del LCR. Entonces, cuando hacemos ventriculostomías endoscópicas, aprovechamos, a la vez de fenestrar el tercer ventrículo, a veces hacer una plexectomía, una electrocoagulación de los plexos coroideos. No todos, pues no, definitivamente, solamente una porción de ellos. Y de esa manera reducimos un poco la producción de líquido también. Pero aún así, cuando la reabsorción es nula, puede fracasar. Entonces, si la pregunta es, ¿todavía se colocan válvulas? Sí, todavía. Gracias, doctor. 2 palabras sobre hidrocefalia crónica del adulto. El paciente adulto, sobre todo el anciano, puede tener una hidrocefalia que es normotensiva, entre comillas. ¿Qué quiere decir? Que la reabsorción del líquido del viejito puede ser un poco errática
y insuficiente. Entonces el viejito en algunos momentos del día puede hacer ligeras hipertensiones por hidrocefalia. Me refiero a hipertensión endocraniana, ¿no? Y esa recurrencia de episodios hace que su cerebro se vaya dañando. Y entonces los pacientes adultos mayores hacen estas dilataciones ventriculares con tres cosas muy claras clínicamente. Falla la marcha, el paciente empieza a caminar menos o a caminar mal. Alteraciones mentales, hacen demencia o cambios demenciales. Y hacen incontinencia de esfínteres. Entonces uno dice, oye, pero ¿qué viejito no camina mal? ¿Qué viejito no habla una cosa por otra? ¿Y qué viejito no usa pañal? Entonces, esto es relativamente común a todos. Bueno, pues sí. Habría que ver en estos pacientes que tienen esta triada de Hawking-Adams, los que tienen esta triada deberían de ser sometidos siempre a una tomografía, porque a veces hay una hidrocefalia normotensiva del adulto mayor. Y entonces uno pone una válvula y el paciente empieza a mejorar su marcha, empieza a estar más lúcido y deja de usar pañales. Vean ustedes algunas comparaciones de los ventrículos, como están ligeramente dilatados en un caso, incluso con el edema periventricular. A veces, quiero acá mostrar esta diapositiva acá, ¿no? Parece que el ventrículo está grande, sí, se ve grande, pero yo quiero que vean estos surcos, miren qué prominentes son los surcos. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces el ventrículo crece, a diferencia acá que ven que los surcos están apretados, ¿no? No se ve ningún surco. Entonces acá hay una hidrocefalia, porque hay hipertensión, porque los surcos están apretados. Pero acá no hay una hidrocefalia propiamente dicha. Lo que hay es una atrofia. En ancianos hay atrofia cerebral. El cerebro se hace más chiquito, las arrugas, los surcos se hacen más pronunciados y el ventrículo crece. Crece porque el parénquima se va reduciendo. Entonces a eso se llama hidrocefalia ex vacua, que en buenas cuentas no es hidrocefalia, es simplemente una dilatación ventricular producto de atrofia cerebral. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, doctor. Vamos a empezar entonces el tema de disrafismos, para luego hablar de tumores, así que todavía nos queda un buen trecho. Los disrafismos son alteraciones o malformaciones en el cierre de los extremos del tubo neural. Ustedes se acuerdan de la notocorda, del tubo neural, de la cresta neural, se acuerdan de un neuroporo rostral y uno caudal. Bueno, en algún momento del embarazo, sobre todo a causa de deficiencia de ácido fólico en la madre, o a veces en enfermedades virales, en algunos otros factores externos, no necesariamente tiene que estar la madre estar desnutrida, es lo más común, pero no es lo único, ¿no? Vamos a ver problemas en el cierre, tanto el neuroporo caudal como el neuroporo craneal, ¿no? En el caso que sea craneal se llama encefalocelia. El grado máximo de deterioro o daño del cierre es la anencefalia, por si acaso. En un disrafismo, parte del disrafismo es la anencefalia, que es el grado máximo de malformación en el cierre del poro rostral. Entonces, esta diapositiva de aquí, por favor les pido que se despierten a todos los que están ahí pensando en Bellingham, no sé, Messi. A ver, aquí, esta diapositiva resume todo lo que voy a decir a continuación. Las características, el contenido del defecto determina su nombre. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en este espacio chiquito van a ver que está la columna, pero le falta su apófisis espinosa, le faltan sus láminas, pero esto amarillo que son los nervios están en su sitio. Si son detallistas, ven aquí en la diapositiva, en su computadora, que aquí hay una manchita en la piel, como un mechón de pelos o un lunar. Ese es el famoso disrafismo oculto. Los nervios están en su sitio, nadie se va a dar cuenta que tiene un disrafismo hasta la adolescencia, tal vez, a veces incluso de adultos. Cuando hay un saco, ya hablamos de un disrafismo o un defecto
del cierre del tubo neural, pero abierto, ¿no? O sea, ya no está cerrado con piel. Ahora hay un saco, pero que contiene solo meninge. Entonces hablaremos de un meningocele, porque tiene meninge con el líquido cefalorraquídeo. Y las estructuras nerviosas están todavía en el canal raquídeo. Cuando el defecto incluye también, además de saco dural, meninge, quiero decir, y raíces, se llamará mielomeningocele, ¿no? Ahora, mielomeningohidrocele, cuando además hay líquido cefalorraquídeo que emana, que sale, ¿no? También se puede hablar de un mielomeningocele roto. La mielosquisis ya es un grado extremo en que toda la médula está expuesta, ¿no? Eso es muy raro. Y lo mismo pasa en las disrafias craneales, ¿no? Meningocele, meningoencefalocele, cuando hay un contenido de parénquima cerebral, un contenido de parénquima de encéfalo. Meningohidroencefalocele, cuando además hay malformaciones con cavidades llenas de LCR dentro del cráneo, y la anencefalia como grado máximo. Este es el tubo neural, ¿sí? Que se va ensimismando, haciendo un tubo, ¿no? Como su nombre lo dice, y va a tener pliegues neurales, se van juntando. Esto después se hace una curva, como una banana, y de ella se forma el embrión, ¿no? Pero acá tenemos dos neuroporos, el neuroporo craneal y el caudal, solamente para recordar. Y vean ustedes que el cierre del neuroporo anterior está por el día 25 y 3 días después el neuroporo posterior. Eso quiere decir que la mamá a la justa se está dando cuenta que está embarazada recién y ya los neuroporos se cerraron. Entonces, cuando ya se enteró que está embarazada y quiere tomar sus vitaminas, ¿no? Ya el defecto, si es que se estableció, ya está hecho, ya está producido. Entonces, por eso la importancia de que hayan políticas sanitarias en que incluya que en las harinas, en los alimentos más básicos, siempre haya un aporte de ácido fólico. Sí, es lo que dice ahí, pero no es el único factor. Deben recordar que a veces, hoy no, pero es que vergüenza, si esta familia es de alcurnia, ¿no? Es, socialmente de un nivel alto y tiene un hijo con mielomeningocele. Sí, pues porque no necesariamente es la deficiencia de ácido fólico, esa es la más común, pero no es la única. Pueden haber otros factores ambientales, exógenos, que pueden afectar a estos nacimientos. Los ocultos o los cerrados, como ven, están cubiertos de piel y solamente hay un estigma cutáneo, pelos, manchas lunares, ¿no? Un agujerito por aquí, que pueden alertar la presencia de algo. O una grasita, como ven acá, que hay un sobrelamiento, hay un lipoma ahí abajo. Cuando hay un lipoma en esa zona, hay que pensar en un disrafismo. Pero será oculto. Abierto es cuando ya hay una pérdida de la continuidad de la piel normal, ¿no? Y vemos aquí que evidentemente hay una exposición de un tejido que no debería estar afuera del cuerpo del niño. Vemos acá disrafismos abiertos en los que no solamente hay meninges, sino también raíces nerviosas. ¿Sí? Y a eso se llama mielomeningocele. Cuando hay un mielomeningocele, el contenido del saco de disrafismo incluye raíces nerviosas. O placa neural, a veces la placa neural es parte de la médula. Y estos niños tienen estas lesiones sobre todo en la región lumbosacra. La mayoría de los mielomeningoceles están en la cola, a nivel lumbar, L4, L5, S1. Muchas veces parte del cordón medular está expuesto, ¿no? Y se asocia en 80% a hidrocefalia. Muchos de esos niños también tienen hidrocefalia. Hay a veces presencia de lipomas en casi 3/4 partes de los casos. Pero esos niños al nacer ya con las raíces nerviosas a nivel lumbosacro expuestas al líquido amniótico y tanta cosa, entonces nacen con displasia de cadera, vejiga neurogénica. Recordad que las raíces lumbares, lumbosacras, inervan la vejiga. Entonces esos pacientes tienen vejiga neurogénica, ano atónico, tienen hidrocefalia, como dije, y los piecitos, ¿no? Tienen un pie equinovaro bilateral muchas veces.
¿Se pudo haber diagnosticado? Sí, por pruebas invasivas, ¿no? Biopsias de vellosidades coriónicas, pero también no invasivas como una buena ecografía, ultrasonido. Ahora los ecógrafos son 5D, 6D, no sé, los ginecólogos cada vez están más avanzados. O también una resonancia, ¿no? Recuerda que la resonancia no tiene ni un ápice de radiación, entonces se puede hacer en una gestante y podemos ver esto, ¿no? Que hay una exposición de líquido que está saliendo de los límites normales. Vean ustedes estas grasitas que yo siempre digo, que se ven por fuera y terminan ingresando. Muchos son lipomas. Se hacen electromiografías para ver la fuerza en las piernas, si es que las piernas tienen inervación. Y ese es el típico caso de un bebé. Vean ustedes cómo nacen con una formación excedente, ¿no? En la región casi lumbosacra. Esta es la posición en la que debemos poner los bebés. Debemos poner a los bebés así para que no se comprima, para que las deposiciones tampoco terminen manchando, ¿no? Para que por gravedad caigan la orina, las deposiciones, y no ensucien esto. Todos estos niños tienen una emergencia quirúrgica. Esos niños deben ser operados en las primeras 24 horas de haber nacido, porque si no los gérmenes van a ingresar y le van a producir una meningitis. A veces se puede hacer una corrección de este problema desde la vida intrauterina, ¿no? O sea, hay cirugía fetal, se abre el útero y se llega a hacer la cirugía, ya sea abriendo el útero así como ven, o como vía pues mínimamente invasiva, ¿no? Son alternativas. Lógicamente que hay unos riesgos bastante importantes, ¿no? Porque recuerden que el feto es un ser bastante indefenso. ¿Y de qué trata la cirugía? De hacer un cierre. Uno identifica la meninge, la dura madre, y la placa neural o los nervios los introduce en su estuche natural y tiene que plegar las hojas de dura madre y volverlas a afrontar, a cerrar, introduciendo las raíces en el canal raquídeo. Ahora voy a darle unos nombres de lesiones según su contenido, como les dije, ¿ya? Eso es algo que solamente vamos a repasar para que ya hagamos la parte de tumores, ¿no? El meningocele, miren ustedes, una cavidad que tiene solo líquido cefalorraquídeo. Como deben entender, un meningocele no tendrá déficit neurológico. ¿Por qué? Porque los nervios no están implicados. Uno puede cerrar la bolsa, cerrar la dura madre excedente y los nervios no han sido afectados. Entonces estos niños tienen una evaluación neurológica normal. Todo está normal. Vamos a ver algunos casos. Miren cómo hay LSR. Ahí está el cono medular. Las raíces no están implicadas en el defecto. Vemos algunos defectos espinales cerrados con lipoma. Miren ustedes ahí la grasa que a veces se puede ver. A diferencia de un lipoma, que uno puede tener un lipomito en el brazo, en el hombro, en la pierna, cuando están sobre la columna hay que sospechar de que haya un lipoma como parte de un disrafismo. ¿Cómo es eso, autor? Aquí lo ven. Miren esta resonancia. Aquí está la columna, aquí está la grasa, el tejido celular subcutáneo y aquí está el lipoma que tiene ese bebé. Y la grasa se introduce malignamente por el canal, por el arco posterior que no se ha formado, por el hueso que no se ha formado, por la apófisis espinosa que no se ha formado, y se mete en el canal raquídeo, comprimiendo los nervios. Eso es un lipomeningocele. También se puede llamar mielomeningolipoma, ¿no? Es una forma un poquito distinta, pero se refiere a lo mismo, que hay presencia de grasa dentro del canal raquídeo que compromete la médula y las meninges. ¿Ahí lo ven? Entonces, si hay grasita ahí, hay que sospechar. En estos casos sí hay compromiso nervioso porque muchas veces dentro de la grasa están circulando algunas raíces nerviosas. Entonces, estos pacientes ya tienen pie equinovaro, alteraciones en el control de los esfínteres, alteración en la movilidad de las piernas, en la sensibilidad de las piernas. Y ahora, ejemplos solamente, definitivamente son raros, no voy a pretender que lo memoricen, mucho menos, pero solamente para que vean cómo pueden haber diferentes disrafismos, repito, infrecuentes, que tienen nombres especiales, ¿no? Como mielocistocele a nivel de la espalda, de la columna dorsal.
hacer un paréntesis y hablar de la médula anclada. Como su nombre dice, hay algunos trastornos en que la médula está traccionada hacia abajo e impide que la médula ascienda, porque conforme nosotros vamos creciendo, ganando edad, nuestro cono medular va subiendo. Esto pasa en pacientes que son operados de mielomeningocele, de un lipoma, y las adherencias, las cicatrices, hacen que la médula se quede anclada. Entonces, cuando hablo de médula anclada, muchas veces es una complicación tardía de la cirugía de disrafismo. Vean ustedes cómo aquí, cuando uno está en tercer, quinto mes de embarazo, en la vía intrauterina, cómo el cono medular llega bien bajo, hasta casi el coxis. Al quinto mes ya va llegando al sacro, y en un recién nacido el cono medular está a nivel de L3. Pero cuando uno ya es adulto, porque recuerden que el recién nacido va a empezar a caminar, se va a dar luego la lordosis, la cifosis de la columna. Todos esos cambios hacen que el cono medular vaya ascendiendo. Y el cono medular termina entre L1 y L2, acá más o menos donde está mi cursor. Cuando tenemos un filum terminal engrosado, fibrosado, o hay un cuadro de médula anclada, eso no se da y empiezan a haber déficit motor en miembros inferiores. Aquí está el cuadro clínico, parecido pues a todos los problemas de disrafismo, ¿no? Hay debilidad en las piernas, paraparesia quiero decir, alteración en el control de esfínteres, deformidades en las piernas. Cerramos el paréntesis, hablamos de mielolipomas. Miren ustedes cómo dentro de la médula hay una cantidad de grasa, ¿no? No es tan frecuente, pero se puede dar. Lo mismo, un mielolipoma o lipoma intradural son sinónimos. Esto ya a nivel dorsal. Lipoma en el filum terminal, puede haber una presencia de grasa adherida al filum terminal. No es común, pero se puede ver. Un filum terminal grueso, que se fibrosa, que se hace muy fuerte y tracciona la médula hacia abajo. Y algo interesante, también muy infrecuente, pero que se da, y a veces pregunta examen, es la diastematomía, que es una forma rara, pero muy curiosa de disrafismo, en la que, con esta imagen lo van a entender mejor, la médula está partida en dos. Hay dos hemimédulas, separadas por un tabique de dura madre, a veces puede ser un tabique óseo también. Entonces es como tener una médula, ¿no? Partida, ¿no? Partida. Aquí lo ven mejor. Ven como el canal raquídeo contempla ahí una división de dura madre, un repliegue dural o de hueso, ¿no? Y así tenemos diastematomía, son dos hemimédulas. El seno dérmico, que es común, a veces es solamente cutáneo, así que no se asusten. Si alguno de ustedes lo tiene, o le han dicho que lo tiene, porque es difícil verse, no se asusten si es externo. Pero a veces, cuando sale líquido transparente, un bebé, o cuando es muy profundo, o se asocia a grasa por acá, o pelos por acá, o lunares por acá, vale la pena una evaluación por neurocirugía. No vaya a haber un disrafismo oculto, ¿no? Esto se llama seno dérmico. Seno dérmico. Algo exuberante, ¿no? Parece la cabeza de un jugador de fútbol, ¿no? De Yamil Yamal, no sé, pelucón, ¿no? Aquí una mancha, se ve como hay un hipercromatismo ahí. Bueno, esto es inequívocamente un estigma de que hay un disrafismo ahí. Un disrafismo que es oculto, sí, porque no se ve mayor cosa, porque no hay piel solamente, pero oculto entre comillas. Y el encefalocele, este es un neonato, un óbito, ¿no? Ha muerto el bebé, semejante encefalocele occipital, ¿no? En estos casos, dependiendo de la magnitud, puede haber retardo del desarrollo, malformaciones cerebrales, ¿no? Los hay así de enormes y groseros y mortales, como los hay también bastante pequeños, como vamos a ver. Se localizan sobre todo en la región occipital, ¿no? Son la mayor cantidad, 3/4 partes son. Pero también puede haber en la nariz, en la región nasofrontal, naso-orbitaria, como este. Son las dos zonas más comunes. Allá atrás, en la nuca occipital, o acá adelante,
alrededor de la glabela, ¿no? Nasoorbitarios, nasofrontales. Este está roto, miren cómo está saliendo ahí el líquido, que está medio verdoso, está contaminado. A veces pueden ser así de crónicos, y miren, este niño ya es un lactante, ¿no? Entonces tiene un encefalocele que hay que cerrarlo con calma, ¿no? Porque posiblemente el cerebro está bien formado, pero a veces puede coexistir con microcefalia, con retraso mental, con convulsiones. Entonces todo dependerá, el abanico es muy amplio, dependerá de qué cantidad de tejido está involucrado en ese defecto. Casi siempre malformaciones que son consecuencia de un trastorno genético, ¿no? A veces los resultados terminan siendo estéticos, porque, repito, no hay mayor compromiso del cerebro en algunos casos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todo bien, doctor. Entonces, vamos a hablar ahora de los tumores. Los tumores cerebrales en pediátricos son infrecuentes y de alguna manera donde más se ubican son en la fosa posterior. Entonces, mientras que los tumores en adultos son supratentoriales, los tumores pediátricos en neurocirugía son infratentoriales. Uno de ellos es el astrocitoma pilocítico, que es un tumor que, como ven, es sólido quístico, ¿no? Tiene una cavidad y en la pared de la cavidad aparece una masa sólida. No es la característica más común. Un tumor muy frecuente en la niñez, en general, es el cráneofaringioma. Es un tumor que está por encima de la silla turca. ¿Por qué por encima de la silla turca? Porque este tumor se origina en el tallo hipofisario de un remanente embrionario, de un conducto craneofaringio, que está en el tallo hipofisario. Entonces el tumor va a estar por encima, generalmente por encima de la hipófisis, y suele tener una estructura o un carácter sólido quístico. Quiero decir que es un tumor mixto, ¿no? Una porción sólida, que la ven acá blanquecina, que capta contraste, y una porción quística. Siempre son tumores de línea media y siempre están por encima de la hipófisis. Estos tumores, los craneofaringiomas, son unos tumores muy interesantes. Hay libros, tratados de craneofaringioma, y acá hay 2 diapositivas. ¿Por qué? Porque al tener un componente supracelular pueden afectar el tallo hipofisario y además el hipotálamo. Entonces su cuadro clínico va desde trastornos psiquiátricos, cambios de ánimo, diabetes insípida, puede haber hiperfagia, falta de saciedad, ¿no? Pacientes que tienen trastornos del control del calor, repito, cambios de personalidad, ánimo. Entonces, el cuadro clínico es muy curioso, además de los cambios hormonales que pueda tener, porque al comprimir el tallo hipofisario, la función de la hipófisis se ve alterada. Entonces, pueden tener alteraciones en la presentación de la pubertad, pubertad precoz, pueden hacer cuadros de hipopituitarismo, etc. Y con frecuencia también causan hipertensión endocraniana, deterioro visual, me olvidaba, porque al estar en esa zona comprimen el quiasma óptico. Recuerden que el quiasma óptico está por encima de la hipófisis. Pueden hacer obesidad, desórdenes de alimentación, ya les había dicho, talla baja, pubertad precoz, todo a consecuencia de la afección tanto hormonal como de la afección nerviosa por la compresión del hipotálamo. Eso es lo que yo quería conversar con ustedes. No sé si voy a abrir la cámara, creo que se puede acá. Opa. ¿Están ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Digamos que el tema que nos ha tocado revisar es muy amplio, ¿no? Y en general neurocirugía es amplio, y yo sé que ustedes están llevando ahora psiquiatría, están llevando otras cosas, pero tienen que darse tiempo para leer. No lamentablemente, felizmente ustedes tienen lo que, yo soy promo 94, así que en mi época teníamos que pedir los libros que bajaban en un ascensor, y a veces el libro ya lo habían sacado, no había internet. Entonces ustedes tienen el celular, la forma de
Cada cosa que yo he mencionado pueden obtener, estoy seguro, resúmenes de 2 páginas, 3 páginas. Entonces yo creo que es inaudito que ustedes no puedan leer de hidrocefalia, de derivación ventrículo-peritoneal o de disrafismos, resúmenes así que se encuentran en redes a montones, ¿no? Para tener una idea y poder de alguna manera sacarle provecho a esta motivación que yo les he dado. Yo no puedo meterme como hacíamos antes también, ¿no? Que todo, hasta hace poco creo algunos chicos de San Fernando, doctor, páseme las diapositivas. Claro, yo te las doy, pero no se trata de leer pues una fotocopia de 20 centavos, ¿no? Y donde están todas las fotocopias de las diapositivas del profesor. O sea, no estamos en una formación de ese nivel. La universidad es para que tú amplíes, leas, y para eso pues hay que tener una madurez, ¿no? Ustedes son, creo yo, los mejores estudiantes de medicina que puede haber en el país, ¿no? Les ha costado tanto el ingreso, hasta ahora entiendo que es difícil, no creo que a nadie le hayan regalado el puesto ahí en San Fernando, entonces deben de sacar eso a relucir y esforzarse en leer mucho, en estudiar mucho, en sacar buenas notas, y bueno, yo invitarlos acá al servicio de neurocirugía en el 2 de mayo, cuando quieran, para poder hacer alguna revisión, algún trabajo, algún póster, algún paper, tesis, antítesis, ¿no? Lo que quieran. Me tienen en la sala H4. Somos 2 profesores, el doctor Hacha, que publica bastante, él es ya una cuestión excepcional, ¿no? Que trabaja mucho, tiene un grupo de trabajo también de San Fernando, ¿no? Que le ayudan a publicar. Yo hago la parte de hipófisis, porque él hace la parte de aneurismas. Entonces, quien quiera hacer algo de hipófisis, no solamente publicar también, sino aprender o más adelante hacer la especialidad, pues para mí un honor poder ayudarlos, un gusto, y estoy a sus órdenes, ¿sí? Muchas gracias. Si no hubiera más preguntas, entonces nos despedimos. Todo claro, doctor. Muchas gracias. Mucho, chao, chao, hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.